Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches en la hora en la que nos estén escuchando y viendo. Mi nombre para quienes lo conocen y para quienes no es Israel Quiñones. Y hoy tenemos el gusto de platicar, de analizar con el maestro Leonardo Toledo desde la hermana República de Chiapas. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues aquí viendo cómo Trump desmorona el planeta. Sí, Oye, como bebé haciendo berrinche, ¿no? Como chamaco aventando cosas. sí, terrible el asunto, y pues de eso va el primer cuestionamiento que te quisiera hacer. ¿Cómo ves esto de Trump? ¿Cómo lo visualizas? Esta, tema de los aranceles, que a todo mundo le puso hasta una isla llena de pingüinos. Ah, ¿Qué opinas de esto que está ocurriendo? pobres pingüinos. A mí me parece que, o sea, Trump ya lo, ya es su segundo periodo y ya lo conoce mucha gente, ¿no? O sea, mucha de los, en la política internacional y eso. Y entonces ya le agarraron el modo de que amenaza aranceles para conseguir otras cosas. O sea, está usando los aranceles para otros para otros movimientos de los que pues, muchas veces no nos vamos a enterar hasta que veamos las consecuencias, ¿no? Que es un poco lo que pasó la vez pasada. Entonces, me parece que es eso, o sea, poner desde, bueno, desde la vez pasada, pero más ahora, que es como un jugador de este póker de Texas, ¿no? De que hablas mucho y que avientas todo tu resto y para asustar. Y entonces, de los que traen menos o los que de pronto se asustan pronto, porque es así como muy de aventarse, o sea, ese estilo de negociación de te voy a destruir y te voy a quitar todo, para luego pues arrancarte pedacitos, es muy su estilo, ¿no? Entonces, se me hace que en muchos casos estamos viendo como una parte del juego nomás, y que en cada uno de los lugares donde está planteando esa negociación, pues es más bien hacer a cambio de otra cosa. Pero, pues en general, toda la política estadounidense está llegando como a este extremo, ¿no? A este extremo más drástico, más radical, con Trump y con Musk, ¿no? Y el Dodge, de, pues de ser autoritarios como son, ¿no? O sea, decir, se van a hacer las cosas como yo diga, y están dejando todo, de lado todo que les parecía tan valioso a buena parte de la población estadounidense, de las libertades individuales y de la no discriminación y de la inclusión, y, a cambio de tener más ganancias para un pequeño grupo. Y eso pues no ahora, pero eventualmente les va a traer consecuencias de de su posición hegemónica en el mundo, ¿no? De su posición de jefes del mundo, me parece. Decían, maestro, que habían, pues que a lo mejor sacan a Musk del gobierno, todo esto más bien, pues yo creo que más bien relacionado con su pérdida de... estaban diciendo que durante estos meses, desde diciembre al mes de febrero, perdió 130,000 millones de dólares, algo así como la fortuna de Slim y Uh de, -huh. de Larrea juntos. Digo, a Salinas ya no lo contamos porque ya no está entre los 10 más Ya no. machuchones de estar llorando en su yate, Sí. pero, pero ¿cómo ves esta parte que radicalizó al gobierno de los Estados Unidos? O sea, de ser el gobierno de las libertades, de ser el gobierno antifascista en su momento,
porque, bueno, cuando menos ellos así se proclamaban, y que ahora pues veas a una suerte de políticos estadounidenses hasta haciendo saludos ultraderechistas, ¿no? Como lo haría el dirigente alemán en los años 39 al 45. ¿Cómo ves esta condición? ¿Afecta directamente en las decisiones que se están tomando de parte del gobierno estadounidense hacia el resto del mundo? Yo creo que sí, yo creo que mucho de su forma de estar planteando sus relaciones exteriores está muy permeada por su, su condición racista, ¿no? O sea, su visión racista del resto del mundo y de desprecio a la humanidad entera, se les nota a la hora de que llegan y hacen estas acciones. Eh, Está todo el escándalo de lo que sucedió con el desmantelamiento de USAID, ¿no? Que para nosotros en Latinoamérica, pues históricamente era un instrumento de colonización y de espionaje y de todas estas cosas, pero al interior, o sea, ya ves que en, 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 en el universo gringo, pues las cosas se ven totalmente diferentes, ¿no? Sus ejércitos llevan paz y etcétera, ¿no? Entonces, USAID, para mucha gente en Estados Unidos, pues era un mecanismo que tenían, pues, de ayudar, ¿no? Justo como es su nombre, ¿no? Y lo veían como algo, como el brazo de su bondad, o sea, mientras sus ejércitos destruían, con USAID podían hacer bondad, ¿no? Desde sus perspectivas. Y la forma en que desmanteló, la forma en que Dodge y Musk fueron desmantelando todo, todo el ejercicio de ayuda de Estados Unidos con USAID, pues está brutal porque era esta cosa primero descalificar en esta estrategia, decir, no, si una vez le dieron dinero a no sé quién para hacer un performance y eso que, o sea, como de todas las cosas que había en los programas de USAID, de pronto, en lugar de sacar la parte de espionaje y colonización, sacaron las de apoyo a minorías que le resultan a ese grupo blanco caucásico, sajón, les resulta, ¿por qué le vamos a ayudar a fulanito, a entonces, esa parte de sus acciones de los últimos meses, me parece que es la que más deja en evidencia cómo no están viendo esa necesidad de tener las dos manos como imperio, ¿no? O sea, la mano dura y la mano blanda, la mano de dar palmaditas. Y entonces, si les queda solo la mano dura, pues les van a faltar respaldos, ¿no? O sea, porque mucha gente en muchos países decía, bueno, sí nos invadió, pero luego nos ayudó a construir un puente muy bonito y cosas así que luego influyen en cómo los países y la percepción de la gente se mueve, ¿no? O sea, mientras nos sigan mandando películas de superhéroes, pues estamos bien con que los superhéroes nos invadan. Es un poco esa dinámica la que y se le está perdiendo, me parece, ¿no? O sea, a todo ese grupo por el interés, ¿no? De tener una ganancia inmediata frente a un escenario pues parece que no las tienen todas con ellos, ¿no? O sea, se les caen las bolsas, se les caen las empresas, cuando es lo que deberían de tener bien resuelto, un poco como lo que le pasó a Milei, ¿no? Que llegó diciendo, yo voy a salvar la economía y la está llevando más al abismo con sus decisiones torpes y alebrestadas con actos de fuerza, actos machines, creen que pueden resolver cosas, ¿no? Hay una ultraderecha que resurge, igual no es el fascismo histórico, ¿no? El que conocíamos, sino más bien es una nueva
Decía Franco Bifo Berardi en un libro que se llama La Segunda Avenida, no es albur, hasta él mismo lo dice, pero dice Franco Bifo Berardi que este fascismo que está resurgiendo es como devuélvanme a los años 40, vuélveme a ser joven, vuélveme a ser machín, efectivamente, regrésame mi energía sexual y pues es una oración a un Dios fascista que pues no los va a escuchar, ¿no? Sin embargo, vemos que estos personajes como Agustín Laje, Milei, que mencionabas ahorita, el nuevo títere de Estados Unidos, Bukele, ¿no? El carcelero de Estados Unidos, de migrantes, um, continúan en esa idea de que el autoritarismo puede ser una solución. Ante este panorama económico, ideológico, ¿cómo has percibido la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos, maestro? Pues yo coincido con el resto del mundo, ¿no? Me parece que Claudia ha logrado agarrar el toro por los cuernos. No sé si está bien usar metáforas taurinas, pero el asunto de agarrarle el modo de decir, ah, órale, pues, y capotearlo, ¿no? Sigo con las metáforas taurinas. En, en, en esta cosa de decir, bueno, viene por esto, vamos a ver si sí, o sea, el asunto de la doble agenda de Trump le ha dado la vuelta. Entonces dice, ustedes no están peleando por detener el fentanilo y paz, le detiene toneladas y toneladas de fentanilo, detiene un montón de traficantes, los extradita y dice, a ver, ahí está, ¿no? Para no entrar a su agenda oculta, ¿no? Entonces le dice, a ver, tú querías esto, pues ahí lo tienes, ¿qué vas a decir ahora? No, 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 no es suficiente, ¿qué más quieres, no? Y entonces en ese como fuercitas, ¿no? En esa batalla de fuercitas, me parece que lo hace bien Claudia al decir, pues órale, si dice que quiere esto, o sea, sabiendo que quiere otra cosa, ¿no? O sea, como en todos los otros países, pero le está diciendo, a ver, esto es lo que dijiste que querías, pues ahí te va, ¿no? A ver, ¿por qué me vas a poner aranceles ahora? Y no haciendo pues esta cosa de confrontación directa, y a ver, ya cómo nos toca, sí, solo soltó un par, así lo del himno, ¿no? Lo de tenemos himno, ¿tá? Pero sin aventarse de boca a decir, pues a ver, pues órale, éntrale, ¿no? Escucha primero. Nada de eso. Y pues obviamente eso saca baja del ring a Trump, ¿no? Que es como su espacio natural y abajo del ring, pues ya tiene que comportarse de persona, ¿no? Y tiene que decir, oh, sí, me enseñó a usar gráficas. Y todo, o sea, se pone, lo llevó a su territorio a decir, mira, vamos a ver estas estadísticas, vamos a ver estos datos, estos documentos. Y es un territorio, pues, que Trump obviamente no maneja, no está con todas sus armas. Y pues tiene que ceder de cierta forma en el espacio de negociación. Me parece que aún así no se va a quedar tan contento, ¿no? O sea, va a avanzar de otras formas, más con otra torpeza y sin la justificación de ustedes no están haciendo nada, ¿no? Sino nomás por sus ganas de hacerlo, ¿no? O sea, pues ahora voy a mandar un comando gringo para demostrar también frente a sus votantes que, o sea, porque es algo que tiene que hacer. Él dijo, voy a humillar a los mexicanos y entonces lo va a hacer de una forma u otra, ¿no? O sea, aunque Claudio lo esté haciendo como súper bien, él va a aventar otras y otras y otras hasta que su público, sus fans, queden satisfechos y digan, ah, qué bueno que ya los mexicanos aprendieron quién manda aquí, ¿no? O sea, y va a estar dura, o sea, la forma en que lo enfrentemos va a ser bien importante que la tengamos clara, porque lo que sí hemos visto también es que hay un sector de la sociedad mexicana que prefiere que, digamos, super cliché, pero prefiere que a país le vaya mal para sentirse como satisfecho, pero que también hay en el fondo este asunto de admiración a lo estadounidense
y de autobajización, ¿no? O sea, autodesprecio, que es de hace muchos años, que no es de la oposición de ahorita, que hay en todos los sectores, ¿no? Esta admiración sobre lo gringo y el desprecio a lo mexicano. Y entonces, frente a esa disyuntiva, pues muchas veces van a decir, no, pues tiene razón el presidente Trump en que no estamos haciendo. Y entonces, esa, ese elemento cultural que nos arrastra a todos, pues también vamos a tener que pensarle, ¿no? O sea, entre toda la sociedad, cómo lo manejamos. O sea, no lo podemos eliminar de un día para otro, pero sí verlo venir, ¿no? O sea, como esto que decías de las derechas del mundo, ¿no? O sea, el, esta cosa de imponer la ley que a Bukele le ha funcionado en términos de popularidad, ¿no? De decir, voy a dar golpes y tal, sin importar el asunto de los derechos humanos y sin importar el respeto a la dignidad humana. Y también le ha funcionado a Vox, al AGE, a los españoles de la derecha, haciendo con estos grupos que ahora se llaman los desocupa, ¿no? Que están desalojando gente de sus casas y que ahora nosotros lo presentamos de esta otra forma muy extraña que no necesariamente es como derecha, pero todos los aplausos que le dieron a la señora Carlota, que le disparó a una persona y que dicen, ah, qué padre, todos deberíamos de ser así como la señora Carlota, a la abuelita justiciera, ¿no? Y eso me parece bien riesgoso, ¿no? Porque pues estamos ya en ese nivel, o sea, no queremos que haya leyes, no queremos que haya derechos humanos, no queremos que haya respeto a la dignidad, sino queremos resolver las cosas con revólver y pues tenemos muchos antecedentes de cómo nos va muy bien cuando empezamos a resolver las cosas con revólver. Y entonces también ahí hay que ir viendo esos pasos, porque pues no puedes decirle a nadie, no, pues está mal que defiendas tu casa, no, pues está mal que... Pero va creciendo una sensación de que esa es la forma, ese es el método, junto a, pues, cada vez más, no sé, el gobernador de Chiapas, por ejemplo, su solución a todos los problemas ha sido crear una fuerza policíaca nueva y super equipada que va y detiene niños, o sea, bebés para poner orden, ¿no? O sea, se lleva mujeres y niños y eso la gente o sea, se voltea por otro lado y dice, no, pues por lo menos se está poniendo orden y eso está bien feo, ¿no? O sea, cómo nos metemos en todos lados, en rinconcitos de nuestra vida cotidiana, en esta dinámica global de fortalecer este pensamiento de derecha. Eso está bien, súper interesante. Debo de confesarte que te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, pero ahora te la voy a cambiar. Eh, efectivamente, el tema de la señora Carlota N, este tema tan doloroso que se dio, pues, de una invasión a un predio, y la señora llega y junto con su nieto y otra persona toman justicia por su propia mano y fue entre aplaudido, una reacción muy extraña en las redes sociales, y por otro lado, la mediatización que se le dio al caso Teuchitlán. Yo soy de Jalisco, maestro. O sea, eso no es de ahorita. Llevo 10 años viviendo en la Ciudad de México, pero eso ya lo sabíamos en Guadalajara. Ya sabíamos, por eso el tema de Aristóteles Sandoval, que todas y todos sabemos que fue ultimado en Puerto Vallarta, Jalisco, en un famoso antro, pues no fue de gratis, ¿verdad? O sea, no fue un asalto. El tema de Enrique Alfaro y su comportamiento al Führer, le decimos de cariño. Este, y bueno, el tema es que aparece este tema del rancho Teuchitlán, la comentocracia de derechas dice, es el mismo tema de Ayotzinapa. No es verdad, ¿no? En una es desaparición forzada por parte del Estado, de todas las fuerzas del Estado, y en este caso, pues es el crimen organizado junto con complacencia de la Fiscalía Local y del Estado de Jalisco, del gobierno del Estado. En este sentido,
¿por qué los medios de comunicación o tú qué opinas en este aspecto? Digo, tomando en cuenta esto de lo que pones en tu Twitter, eh, arroba Leonardo Toledo, Leonardo. espérame, déjame, arroba Leonardo Toledo, todo junto, eh, que dices, la ciencia de la comunicación son a la ciencia lo que la comunicación de la ciencia es la comunicación. Me muevo entre ambos caudales. Y Ujú, tomando en cuenta esto, maestro, ¿qué opinas de este tratamiento que le dieron los medios, tanto de izquierda como de derecha o afines al régimen y afines a la iniciativa privada, vamos a ponerlo así, a estos dos diferentes asuntos, lamentables ambos, y ujú. que demuestran una descomposición social profunda y que no es de ahorita, lleva bastante tiempo. Pero, ¿qué opinas en este sentido, maestro? Híjole, es que estamos también, o sea, los medios, los medios corporativos, los medios grandotes de México, están en esta balanza también donde, por un lado, están los intereses comerciales y políticos de los dueños de esos medios, ¿no? O sea, el caso Salinas Pliego es muy evidente, ¿no? O sea, sus noticieros le apuntan a fortalecer tanto la visión política como la visión empresarial, o sea, los negocios de su dueño, ¿no? Ese es, pasa en ese caso de forma extrema y en muchos otros, pues de forma de pronto más velada, ¿no? O sea, los dueños de la Universal también meten notas para fortalecer sus agendas empresariales y todos, ¿no? Pero también hay otro punto que es digamos, la sobrevivencia de los medios en el escenario post 2018, donde mucho del dinero que llegaba de forma escondida o de forma más secreta a los medios, pues se fue y muchos están ahora, o sea, eran medios públicos porque vivían de recursos públicos, pero eran privados porque trabajaban para sí mismos. Y entonces ahora, pues todos están en una crisis económica, o sea, bueno, Atypical es ¿no? El pobre es Atypical que ya no tienen para hacer sus reuniones, pero todos están buscando la forma de pues, sacar el dinero, ¿no? O sea, ganar dinero de el propio medio. Entonces, las notas, mientras más escandalosas, mientras más ruido, mientras más se muevan, pues más les van a generar pues, los clics y los anuncios y tal, y pues, dinerito, ¿no? Que les va a permitir sobrevivir. Y por el otro, y esa es como la otra perspectiva, o sea, hay gente que mueve estas notas, la de Tuchitlán y la de la señora Carlota, en términos de dar golpes políticos, ¿no? De decir, vamos a golpear con esto a Alfaro o a la presidenta o a alguien, vamos con esto a fortalecer nuestra propuesta de negocio, que nos vuelvan a concesionar una cárcel o que nos vuelvan, ¿no? Y por otro lado también está, vamos a hacer notas escandalosas para que nos ganemos el clic y ganemos dinero. Y hay otra perspectiva también de otro grupo de periodistas más reducido, que dicen, tenemos que, o sea, que se enfrentan a diario a la situación de horror de la delincuencia organizada en México, a las condiciones de vida infrahumanas, a las desapariciones forzadas, a los secuestros, a las extorsiones, y lo ven todos los días y conviven con las madres buscadoras y conviven con los familiares y las víctimas, y que están pues, muchas veces en una situación de desesperación, así de, pues es que lo decimos y no pasa nada y no hay reacción y no están haciendo lo que deberían de hacer ningún nivel de gobierno. Entonces, hacer esta cosa como más grande, ¿no? O sea, vamos a aventar y que explote y que toda la gente se indigne y que le exijan resultados a los gobernantes, también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a subirle un poquito, vamos a aumentarle un poquito la cifra o aumentarle un poquito el nombre y tal, para ver si así hay acciones más decididas y más contundentes y que también es importante y también se entiende perfectamente, ¿no? O sea, el asunto de decir, es que no está pasando lo que tendría que estar pasando y sigue habiendo víctimas y sigue habiendo desapariciones
estamos atoradísimos. Ahí también, o sea, ahí es bien difícil, bueno, ¿y qué vamos a hacer después? O sea, si ahorita le decimos campo de exterminio a este espacio en Teochitlán, cuando aparezca otra cosa más fuerte, más grave, ¿cómo le vamos a decir? Se nos acaban las palabras, ¿no? Se nos acaban las referencias, las metáforas, porque le sacamos. Ese es el caso de, pues, las personas periodistas que sí están comprometidas con una visión de la sociedad que están buscando una mejor sociedad, que están buscando que deje de haber tantas víctimas y desapariciones. Pero pues de pronto ahí nos hacen falta puentes de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Hacia dónde? ¿No? Porque pues indignación del público tenemos hasta porque Selena canta o porque, ¿no? O sea, nosotros como público nos indignamos de cosas cada 6 horas, ¿no? Y entonces, estuvo mal que fulanita se divorciara de fulanito, y lo vamos haciendo tan cotidiano que ya no representa acciones públicas. O sea, ninguna de nuestras indignaciones como público, o sea, si matan un animal del bosque o si le hace tortura un también estamos súper enojados y ya, y lo pasamos la página a nuestra siguiente indignación, y ninguna de esas deriva en acciones sociales, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Además de ir a protestarle a la plaza pública, a los gobernantes, ¿qué más estamos haciendo como sociedad? ¿Cómo nos estamos organizando? ¿Cómo estamos evitando que estos actos se repitan? Ahí sí no veo ninguna posibilidad en la perspectiva, ¿no? O sea, no veo que las organizaciones estén logrando convocar o cohesionar, sino cada vez es más chiquita la convocatoria, cada vez es más aislada y se convoca al Zócalo y ahí hay broncas y se pelean entre los grupos convocantes. Y está bien fea esa parte porque sí deberíamos de tener como una especie de consenso como sociedad, ¿no? O sea, las movilizaciones tendrían que llevarnos a un resultado y no solo a futuros para el 2030, ¿no? O sea, pareciera que ahora todas las movilizaciones están pensando más bien en el 2030 que en resolver los asuntos concretos que nos toca resolver, ¿no? Eso me parece. Y en este mismo tema, creo que el asunto Teuchitlán y estas condiciones, híjole, perdón, tengo que hacer pausa porque eso que comentas de que la indignación se volvió cotidiana y no nos está bien grueso, o sea, es verdad, o sea, comienzas a pensar y dices, ok, te indigna que ves que matan a un perrito o de la manera en la que lo hacen, pero no haces nada, ¿no? Voy a poner mi tuitazo y con eso ya cumplí, ¿no? Sí, O pones o ves otra cosa más gruesa y me voy a indignar mucho y pues ahí queda. O sea, aparte de que sí hay una invisibilización de las organizaciones que realmente hacen un trabajo social, pero se van achicando, se fueron achicando durante este tiempo. Y me preocupa porque eso que me describes, no sé por qué me recuerdo al segundo periodo de Lula, cuando deja el gobierno y entra Dilma Rousseff y lo meten a la cárcel a Lula y llega un Bolsonaro, ¿no? Y esto sí, fue pues causado por la desmovilización social del Partido de los Trabajadores en el Brasil, ¿no? Que era de fuerza sindical, pero como ya vieron beneficios económicos y ya se pudieron comprar un carrito, una casita, pues ya párale de movilizar, ¿no? Ya todos estamos a toda madre, ¿para qué nos movemos? Nos sí, indignamos desde las redes, pero ahí muere. Perdóname por esta pausa, pero pues, yo creo que es algo de pensarse. Y en segundo, y en este mismo tramo, vemos que hubo una discusión muy álgida después del tema Teuchitlán, que hizo que dos grupos que se dicen de izquierda, de comunicadores, se empezaran a pelear en redes, y la causa fue Canal 11, ¿no? Que si Renata Turrent, que si ganaba dinero, que si no ganaba dinero, que por qué a mí no me dieron el hueso, que porque a mí me tocaba, yo siempre te he apoyado, yo di todo por el movimiento, todos estaban dando por el movimiento para tener un hueso. Bueno, ok, ujú, ese es. ujú. Pero, ¿tú crees que realmente, en este sentido, planteando este contexto, sí hay una reflexión de parte del movimiento López Obradorista, de la izquierda mexicana, o lo que se autoasume como izquierda mexicana, eh, en relación al papel
que el gobierno en turno debe de tener como agradecimientos a sus seguidores, o estamos verdaderamente en una reflexión acerca de hacia dónde va el movimiento, ¿no? Quo vadis, dirían los religiosos en este sentido. ¿Hay una reflexión o realmente ya tenemos una casta dorada de la izquierda y otros pobrecitos? ¿O qué ocurre en este sentido, maestro? ¿Tú cómo lo observas? Porque vi que le entraste al debate. Sí, bueno, justo entré al tema este enfrentamiento entre comunicadores, tratando de sacarlo del asunto personas, o sea, no se trata de que si fulanita o fulanito ocupan el puesto y no el otro fulanito, sino más bien llevarlo al asunto de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. En el caso de la televisión pública lo ponía. Hay dos formas de pensar los medios públicos, que es que estén al servicio del gobierno, tal como estuvieron en otros años, en otros momentos, ¿no? Y entonces se trataba de cantarlo al gobernante en turno, o de construir medios para la sociedad que brinden servicios, que brinden capacitación, que brinden información de calidad, frente a lo que nos dan los medios comerciales corporativos que, pues ya, como veíamos hace rato, pues solo están pensando como en la lana y en cómo hacer más ganancia y cómo hacer escándalos para tener más dinero, ¿no? Entonces, los medios públicos tienen el chance y están teniendo el chance de presentar otra forma de hacer comunicación, otra forma de hacer medios públicos y de construir estas plataformas que le sirvan a la gente, a la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parecía que decía, ya, me sentía ingenuo al decirlo, porque sí es medio ingenuo, ¿no? Es decir, deberíamos estar hablando de los proyectos y de lo que queremos que pase, ¿no? Y no de las peleas entre. Ya sé que se trata de las peleas entre las personas, y es súper intenso, ¿no? Porque, pues dices, no, pues o sea, hay mucha gente que se va con una o con otra, ¿no? Gente que dices, no deberías de estar en esa discusión tú, ¿no? O sea, tú porque eres una figura importante para el movimiento, para el partido. Decir, pues es mi amiga y yo la defiendo porque ustedes son tontos. No se trata de eso, mijo, ¿no? Se trata de discutir el tema y de responderle, o sea, juntos, o sea, si Vicente o Guillermo traen un interés de ocupar espacios, ese es su bronca, ¿no? Y que lo tienen que resolver de alguna. Pero hay toda una gran cantidad de gente que los sigue y que los lee y que los escucha y que los ve en sus canales, que de pronto sí, pues claramente les compra el discurso de denuncia y de transparencia. Y entonces es mucha gente diciendo, no nos están explicando, no nos están diciendo qué pasó, no nos están diciendo por qué contrataron a fulanito y a fulanito y por qué no contrataron a fulanito y a fulanito. Y por ahí es donde sí debería de ir, ¿no? O sea, sí debería de, o sea, no sé, los grandes dirigentes históricos deberían estar diciendo, sí es importante que la gente tenga información y sí es importante que esto se transparente o explicar por qué no también, ¿no? O sea, decir, a ver, esto les vale gorro porque forma parte de la forma en cómo se organizan la industria televisiva y es necesario que esté, pero no les vamos a explicar nada más, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, como poner, no nomás porque ustedes no merecen que yo les responda, ¿no? Que eso está bien, y eso es donde está bien feo en esa forma de responder. Y hace crecer la indignación de los lectores de Vicente, ¿no? Y de los seguidores de Vicente, sí, pero, y entonces se queda en una cosa de agradecimientos y de favores que muchas veces sí se espera, ¿no? O sea, y es bien difícil decir negarlo. O sea, yo fui a 600,000 marchas y entonces merezco que me den la concesión de los baños públicos de mi municipio, porque también, o sea, de pronto así se mueve. O sea, digamos, en la política de calle, ¿no? O sea, muchos, cuando visitan los candidatos federales a los pueblitos, sí, la gente va a decir, si vas y llevas a tu gente al meeting, pues vas a tener chance de esto, ¿no? O sea, o te vamos a construir el puente, o te vamos a.
sucede, o sea, más allá de lo que se quiera o no se quiera como partido, como movimiento, son cosas que suceden en lo concreto. Entonces, sí hay una forma de esa acción pragmática por parte de un montón de gente en lo cotidiano, ¿no? Y por supuesto en las altas esferas también, ¿no? O sea, yo te voy a apoyar, pero tú dame no sé qué, apruébame el tal y de esas cosas que ni nos enteramos, porque también si nos enteramos nos sacaríamos mucho de onda, ¿no? Pero que está ahí y funciona y en tanto, mi posición siempre ha sido, en tanto funcione para la mayoría, o sea, todos los acuerdos que se hagan con Monreal, con Adán Augusto y a cambio de, si el resultado es una nueva legislación, una reforma constitucional que permita que más personas accedan a más derechos, yo estoy satisfecho, digamos, no es como mi situación ideal, pero sí el beneficio de la mayoría es mucho mejor, ¿no? Que tú haces. Y es bien difícil porque pues sí te meten un montón de dilemas éticos y morales permanentes, ¿no? Así de, "Ah, ahora este güey, ahora. Pero creo que sí tenemos que seguir apostando por los principios y por los proyectos, ¿no? Es decir, queremos llegar a este lugar, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Pues ya lo veremos en el camino. Y necesitamos que nos eche la mano a pasar el río fulanito, que es una persona horrible, pero es el único que tiene lancha, ¿no? Pues vamos en su lancha, ¿no? Porque el objetivo es llegar a aquel lado. No, no, pues nos quedamos de este lado porque jamás vamos a caminar junto a fulanito y pues ya nos chingamos todos, digamos, ¿no? O sea, todos nos quedamos de este lado y seguimos mirándonos feo. Son esas cosas, esas decisiones que de pronto se tienen que hacer como individuo, como organizaciones, como movimientos, como partidos, todo el tiempo lo estamos haciendo en todos lados, ¿no? Hasta para ir a las fiestas navideñas, ¿no? Eso, y esa es una realidad de la política, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Ujú, O sea, este esquema de retribución, de apoyo, eh, y hablando de retribución, de apoyo y de asociación, ¿no? Para ir ya regresando al punto que era ante este tema de los aranceles, todo este esquema que se dio políticamente a nivel internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum hace la presentación muy potente del Plan México, ¿no? ujú, Y lo relanza esta semana en el Museo de Antropología e Historia, donde ahora sí se vieron más sectores, ya no nomás fueron los empresarios. ujú, Ahora cuando menos van compañeros indígenas, van hasta sindicatos, cosa que ha invisibilizado un poco desde el gobierno de López Obrador, nada más el 1 de mayo como que sonaban ahí uno que otro, ¿no? ujú. Y bueno, y aquí un pequeño paréntesis, pero pues es que pues, también si tú dices que el representante del sindicalismo mexicano es Pedro Aces, pues cualquiera se espanta, hasta uno que es sindicalista, viejo. Pero estamos en que se relanza el Plan México, hay mayor número de sectores, ya no nomás fueron los empresarios, ¿no? La élite de este país. Sin embargo, ¿tú cómo ves este relanzamiento del Plan México? Dio, creo, un plan muy ambicioso, sobre todo en el tema de bajar el consumo externo de gas natural, que a mí me parece, híjole, pues suena muy padre, pero no dijeron cómo. Y es que ahí depende la energía, ¿no? Todo el tema energético, eléctrico, etcétera, etcétera, que renueva la industria, abarata o encarece la industria por los costos de la electricidad. Y el segundo punto, después de esto, como ves este relanzamiento del Plan México, y el segundo punto, la visión geográfica. El gobierno de Sheinbaum ya cambió su geografía política, es decir, ya no está volteando tanto para el sureste, o qué está ocurriendo. ¿Tú cómo lo analizas, maestro? Meterme en cosas. Bueno, me parece que en el caso del Plan México, un poco como con los aranceles, ¿no? O sea, dicen aranceles, a mí me costó como meses entender hasta que un señor que se dedica a exportaciones vio un video de él donde decía, sí, los aranceles funcionan así, son para esto y todo. Y luego
la presidenta Claudia en el Zócalo, que también lo explicó así de una forma así como súper sencilla, y no, pasa esto y luego esto, y todo. Dije, oh, oh. Pero pues esencialmente dije, ¿y eso a mí qué? ¿No? O sea, en términos de individuo, van a pasar como 6 etapas para que yo lo empiece a sentir. Y sí se va a sentir, pero lo veía así como medio alejado, ¿no? Y un poco con Plan México pasa algo similar, ¿no? O sea, que yo lo entendía en términos de por qué presentarse los empresarios, porque es una cosa de grandes capitales y de grandes inversiones, y entonces donde su objetivo también era decir, esto va a estar estable, ¿no? O sea, no se nos va a caer el país por eso que decía algún secretario creo que era de Hacienda hace tiempo, de que si Estados Unidos estornudaba, a nosotros nos daba gripa, o una cosa así era. No, fue Carstens, el gobernador del Banco de México. Eso. Donde, entonces, me parecía que Plan México era un poco eso, ¿no? O sea, decir, vamos a estar preparados para recibir el ramalazo, el golpe, de tal forma que no se nos caiga y no sé, o sea, antier se cayeron las bolsas de todos lados y la de México medio aguantó, ¿no? Y que es un poco eso que tiene que ver con esta cosa de confianza de los empresarios, ¿no? O sea, no sé qué signifique eso, ¿no? Pero que también me parecía que iba por ahí y o sea, si la lees dices, pues sí está chido, ¿no? O sea, que haya más de esto y más de esto y que se fue. Muchas sí se ven así como, ¿y a poco eso se va a lograr en 6 años, ¿no? O sea, sí hay varias que, si esto lo han querido varios presidentes previos, les hubiera encantado hacerlo, y cómo es que ahora se va a hacer, ¿no? Que ese es el nuevo reto, es decir, qué cosas se están haciendo en concreto para llegar a ese punto que está planteando el Plan México. Y que está bien, ¿no? O sea, hasta ahí está interesante, pero me parece que todavía no le habla a, digamos, a la mayoría de la sociedad, ¿no? O sea, sí nos dicen Plan México y nos mandan a leer unos puntos que decimos, pues sí está, pero ¿cómo le hacemos para ya no estar angustiados porque no nos alcanza el fin de mes o porque vamos al mercado y ya no compramos lo mismo que compramos? O sea, toda esa cosa que sí se está sintiendo en términos de calle, sí, a nivel banqueta, y que no estamos viendo como alguien que nos acompañe o que nos apapache o que nos diga, sí, 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 pero esto va a pasar porque esto y esto, ¿no? O sea, que nos dé luces en términos de esa angustia cotidiana a la hora de ir al mercado, ¿no? O sea, esa creo que la extraño, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, en términos del lenguaje coloquial y o sea, justo porque ahí está ahorita la pelea, ¿no? La gran batalla, en términos entre países y macroeconomía y grandes empresarios, ¿no? Ahí es donde está sucediendo ahorita la guerra, ¿no? Pero pues por acá abajo también de pronto nos hace falta alguien que nos diga. No lo están haciendo ni los secretarios de Estado, ni los gobernadores, menos los presidentes municipales, ¿no? Porque yo me imagino que tampoco entienden mucho qué está pasando. Y entonces, también de la segunda pregunta, pues sí, es una cosa, ya se sospechaba un poco, por acá en el sur se sospechaba un poco, en términos de decir, bueno, Claudia, el grupo que la acompaña, son personas muy comprometidas con convicciones firmes, pero que sí su carrera, digamos, ha estado en el centro del país, ¿no? O sea, sí son de ahí, ¿no? Y ven el país como un todo a partir del centro. Entonces, la cosa de conocer los pueblos, caminar los pueblos, enlodarse, no forma parte de su trayectoria ni de su prioridad, porque pues, es una perspectiva bien diferente, ¿no? Yo lo, lo platicábamos mucho aquí llevamos muchos años aquí empujando proyectos de cine social, de cine comunitario en Chiapas con los pueblos indígenas de Chiapas. Y ha habido varias administraciones, ¿no? O sea, no solo en la anterior, sino ha habido varias administraciones donde desde el Instituto Mexicano de Cinematografía
se intenta impulsar este tipo de proyectos, ¿no? Cine hecho por personas de los pueblos originarios y se empujó. Pero el sexenio pasado tuvo un gran boom porque ya no solo era apoyar a una persona para llevarlo a los festivales, sino pues les dieron dinero, ¿no? Que es lo que luego es lo que hace falta para hacer cine. Ándale. Recién hicimos una sala de cine en Tenejapa, en municipio Celtal. Pero eso, y entonces este programa que se llama el ECAMC, estuvo bien padre porque no solo era una beca para hacer películas, sino también acompañaba con formación y acompañaba con asesoría y de cómo le hacen los de la gran ciudad que se ven todo el tiempo y se ponen tips todo el tiempo para que sus películas sucedan, para que sus películas lleguen a festivales, para que sus películas consigan actores, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, la cantidad de películas que se produjeron en el sur de México el sexenio pasado es impresionante y brutal, ¿no? O sea, Chiapas llegó al cuarto lugar de todo el país, ¿no? O sea, de todos los estados del país, Chiapas ocupó el cuarto lugar de producción cinematográfica y era una cosa así. Cuando Chiapas era el único estado donde no se producía cine. Todo esto para decir, ese programa, al parecer, se va a ir, porque ya, o sea, la perspectiva de las nuevas autoridades de la cultura en México, pues va hacia otros lados, ¿no? Se está volteando otra vez hacia el ojo de Sauron, ¿no? Y hacer una cultura más, pues más para los grandes públicos, ¿no? Y es bien triste. Y yo les decía desde hace 2 años, les decía a los compañeros cineastas, tienen que defender este proyecto, ¿no? Tienen que defender este programa ustedes, o sea, porque no va a suceder así de, ay, qué padre, sino ustedes tienen que decir, esto ha funcionado y esto es importante para un montón de gente y tenemos que demandarlo. Pero pues no, o sea, no hubo gran movilización, no hubo gran respuesta a defender un programa y pues sí, se va, ¿no? Y con muchas cosas está pasando eso y es como, pues es triste porque esta perspectiva de decir, el gran, vamos a ponerlo, el gran Tlatuani nos volteó a ver y nos ayudó, ¿no? O sea, esta de que nos están ayudando. Y no es así, o sea, no se movió al asunto de, es un derecho y es un territorio en rezago que ha sido ignorado, que ha sido despreciado, que ha sido excluido durante muchísimos años. Y entonces no se trata de que hagan favor, sino es una obligación del Estado y es una obligación del gobierno atender pues, al pueblo que está alejado y excluido y abandonado y periférico, ¿no? Pero requiere movilización, un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, requiere que ese pueblo, que esos grupos se movilicen y lo demanden, porque si no, pues no se ven. Y si no lo ves, pues perfectamente borras un Excel, ¿no? Este programa que, sí, bórrenlo, ¿no? Porque no lo estás mirando todos los días, ¿no? Sí. Sobre todo en el ánimo cultural, maestro, porque yo pienso que no es de ahorita, pero la cultura siempre ha sido un tema abandonado, ¿no? O sea, aquí te confieso, tu servidor estudió artes plásticas en la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y después dije, bueno, ¿de qué voy a vivir? Y estudié comunicación y dije, uy. Pero el tema es ese, o sea, yo pienso que la cultura rescata, y digo, hablando en el gran lenguaje de la producción cultural, ¿no? El cine rescata toda una narrativa y una dialéctica propia con una connotación y denotación del creador, pero al mismo tiempo produce empleos y al mismo tiempo produce una visión particular, ¿no? De X o Y asunto, ya sea un tema muy íntimo o un tema muy social, ¿no? Independientemente del lenguaje cinematográfico que se pueda expresar a través de la pantalla. Sin embargo, pues yo creo que a partir de López Portillo, que su hermana se quedó con algunas cintas, gracias a eso se salvaron después del incendio de la Cineteca y dijo, ay, las voy a donar, hijo, mano. Yo creo que algo similar ocurrió en este sentido porque, a ver,
está bien, no toda la cultura mexicana, y lo digo con mucho respeto, son artesanías que se pueden vender en la Ciudad de México, en la sede del se me olvidó el nombre de esta cosa que tienen Era el ahí FONART, ¿no? Pero no el sé cómo se FONART. llama ahora. Sí, Ajá, ajá. El FONART, Fondo Nacional para la Artesanía, ¿no? Fomento a las artesanías, ajá. Sí, exacto, o sea, no toda la cultura mexicana es eso, sino que hay un montón de artistas emergentes que dices, bueno, ¿dónde y de qué van a vivir? A Ujú, partir de que, bueno, hay una gran escuela artística en Oaxaca que dejó, tu pariente Toledo, este, lo que se hace en Chiapas, hay toda una revolución de circunstancias entre pintores, fotógrafos, que expresan la cultura de otra manera. El problema es que volvemos nuevamente, y creo que ese es un reclamo de muchas y muchos creadores, volvemos nuevamente a que necesitas al conocido, ¿no? Que te dé el empujoncito para que entres a ujú, los programas, de difusión cultural. O necesitas, y lo digo con mucho respeto, pero necesitas ser amigo de Taibo para que te publiquen un libro en el Fondo de Cultura Económica. eh, y cederle los derechos para que lo puedan regalar. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una producción cultural real, auténtica. ujú, ujú. Entonces, me parece que ahí hay un tema sumamente importante que no le ven la posibilidad quizá de macroeconomía, ¿no? O sea, se lo dejamos a Netflix, que Netflix Ujú. vea nuestra Y cultura pague. con $1,000,000,000. Traen la lana, o sea, no le vamos a dar, ellos traen el dinero. Y Sí, ahí se hacen, y vamos a seguir viendo películas de Tenoch Huerta y de este cuate que tocaba de niño con Sheinbaum, se me olvidó el nombre, el español, que sale en Arráncame la vida. O sea, digo, ujú, vamos a seguir viendo a los mismos con lo mismo, bajo el mismo aspecto, dejando de lado un montón de creadores jóvenes que están ahí esperando, pues, nomás ese pequeño empujón, ¿no? Me sí. parece importante. En fin, digo que se note. No, y sí, Y y es toda una onda, o sea, porque o sea, a nivel municipal, yo me imagino que en todos los municipios del país, si llegas como creador, ¿no? O sea, yo hago pintura, ¿no? Yo hago teatro, como decir, a ver, esta dirección de cultura municipal, cómo me puede apoyar? Y es bien complicado porque, o sea, siempre en todos la primera frase es no tenemos dinero, ¿no? Y si quieres, te puedes usar el teatro o puedes usar las sala de exposiciones, pero tienes que donar no sé qué o tienes que pagar no sé qué. Y tienes que pagar para que el Estado haga cultura, ¿no? Y eso es una cosa. Pero el presupuesto de cultura de muchos municipios es súper grande. No sé, en el caso de aquí en mi pueblo, ahora para la feria anual, la feria que aquí se llama de la primavera y de la paz, pues van a soltar la millonada porque va a venir el Commander a cantar sus narcocorridos, ¿no? Y va a venir un payaso que hace chistes misóginos de súper mal gusto, y a ellos pues, les van a pagar la millonada, ¿no? Y son parte de una cadena, de una red de promotores musicales que negocian directamente con los gobernadores y los municipios y que a veces son sus cuñados, ¿no? Y que traen paquetes de cantantes y se llevan el presupuesto de cultura, ¿no? O sea, esos grupos, esos promotores son los que se llevan el presupuesto público de cultura y los creadores locales no tienen nunca nada, ¿no? Pero no se relaciona una cosa con otra. O sea, cuando viene a tocar, va a estar el Tri también y vamos a ir a verlo y no pensamos, aquí se está yendo todo nuestro presupuesto de cultura en Alex Lora, ¿no? Y ya pasa y se va una vez al año, una acción de una vez al año, desaparece la actividad pública cultural de todo el municipio, ¿no? Y pasan muchos. es una pena y no, yo lo vi de joven cuando recién hacíamos exposiciones, con todo y que ganes premios culturales y no, quería en Zapopan, pero eran gobiernos panistas, panuchos. Mm, Pero tú tenías que imprimir tus obras, tú tenías que poner tus cuadros. Digo, está bien, hasta ahí todo dar, ¿no? El problema es que luego se perdían. A alguien le gustan. Bueno, qué bueno sí,
A lo mejor están en una sala ahí Sí. por la calle de Naciones Unidas en la estancia. Pero bueno, en fin, maestro, ¿con qué te quedas de esta charla? ¿Qué mensaje le dejarías a los ciberescuchas? ¿Y, y Pues qué, yo qué pienso, les compartirías? ajá, creo que pues, es más lo que tú dijiste, ¿no? El asunto de que no hay que dejar la movilización de lado, hay que cuidar la movilización en términos de para qué está sirviendo, o sea, no puede ser ya en términos ingenuos, ¿no? O sea, no puedo salir a la calle a manifestarnos de forma ingenua sin saber quién está ganando de cada uno de los pasos que demos en la plaza pública, pero no hay que abandonarlo tampoco, ¿no? O sea, hay que estar muy claros del programa y de los proyectos y del objetivo de la orilla del río a la que queremos cruzar, ¿no? Eso me parece que tiene que estar todo el tiempo. Y la otra es que justo también eso es frente a lo que vamos a ver de la negociación con Trump, ¿no? O sea, tiene varias capas, tiene varios niveles, y entonces de pronto lo que estamos viendo es solo uno de esos niveles, ¿no? O sea, a lo mejor estamos diciendo una cosa para rescatar la industria automotriz, ¿no? Y que no son nuestros amigos los dueños de la industria automotriz, pero de esa industria depende todo un estado o más de nuestro país, ¿no? Y entonces que también eso es importante no dejar que se nos caiga, y es importante no dejar que se nos caigan otras importaciones y reemplazar y crecer exportaciones. Y tampoco ya estás ahí de regreso. Ahora sí se cortó, ahora sí se Sí, cortó. Pero decías eso, de lo de las del otro lado del mundo. importaciones. Ajá. O sea que en términos estrictos, de pronto pensamos que sí es bien fácil, ¿no? Decir, ahora hay que venderle todo a los vietnamitas, pero pues no es lo mismo venderle al vecino que atravesar toda la ciudad para venderle a alguien que vive al otro lado, ¿no? Entonces, esas cosas también tenemos que de pronto considerarlas, ¿no? En términos de, porque pues, sí, todos tenemos ideas de cómo se podría arreglar el mundo, ¿no? Pero de pronto lo concreto hay que también mirarlo, ¿no? Cómo pasa en duro. Pues yo te agradezco mucho, maestro periodista Leonardo Toledo. El último tema de cultura, ese no estaba planteado, pero me hizo enojar el maestro, Ajá. entonces perdón. No, al contrario. Muchas gracias y gracias a todas y todos. Muchas gracias. Güey.